Tengo que agradecer a todos los moderadores y a los ponentes que han cumplido religiosamente el horario, cosa que me tiene fascinado. Bueno, para cerrar la jornada tenemos ahora el privilegio de contar con Antón Costas, catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona y presidente del Círculo de Economía, uno de los organizadores de esta jornada. Antón va a hacer el resumen comentado de lo que se ha dicho aquí esta mañana, también va a hacer el cierre de la jornada. Es autor de varias decenas de libros sobre economía y política en los que teoriza sobre la desigualdad, la gran recesión, la crisis del capitalismo, la descentralización o los problemas económicos de las sociedades avanzadas. Es articulista habitual de El País o La Vanguardia. Pepe Moya hoy en el arranque lo ha calificado de sabio y yo comparto con entusiasmo ese criterio y no es una cortesía del presentador. Es por eso que considero un privilegio que nos resuma y nos comente lo que se ha dicho aquí a lo largo de la jornada. Así que, querido Antón, el cierre. Muchas gracias. También a mí me tiene fascinado este cumplimiento horario, ¿no? Es fantástico. Y el formato tan dinámico, ¿no? que ha tenido toda la jornada. Es una cosa también que yo creo que hay que poner en valor. En todo caso, dejadme, no, tengo el reloj al fondo, dejadme poner la venda antes de la herida. La herida es en el sentido de no ser capaz de hacer una buena síntesis, ¿no? Y hojeando el libro que hoy han distribuido, que es el libro de la anterior reunión que se había hecho en Madrid en julio del 2014, que recoge las intervenciones, hay un momento hacia el final que he visto, donde Cristina Gallac, que es que ahora está en las Naciones Unidas, el mayor cargo, ¿no?, que una mujer tiene en las Naciones Unidas, Cristina Gallac, ya para cerrar, dice ella: voy a dar la palabra brevemente a Antonio Garrigues, por si quiere hacer alguna puntualización, porque ya Antón Costas está preparado para las conclusiones finales de la jornada. Y dice Antonio Garrigues, dice, pues pobre Antón Costas, ¿cómo va a hacer la síntesis de todo lo que se ha hablado aquí? Me vale como decía, como un poco como venda, como tirita, ante el hecho de que no seré capaz de reproducir bien todo lo que se ha dicho aquí. En todo caso, ha acabado su intervención ahora José Antonio Carrizosa diciendo lo siguiente, dice: las conclusiones son de ustedes. Por lo tanto, yo digo lo mismo, las conclusiones son de ustedes, ¿no? ¿Y yo qué haré? Pues déjenme un poco hacer mi propia síntesis después de tomar muchas notas y que le he estructurado esto en 4 puntos, ¿no? En alguno me pararé un poquito más que en otros. Por un lado, hemos hablado de la definición, de la medición y de la extensión de lo que se puede entender por corrupción, ¿no? Por otro, hemos hablado sobre sus efectos, ¿no? En tercer lugar, también sobre las causas y, en cuarto lugar, de las terapias. Permitidme ahora, en lo que es mi resumen personal, en modo alguno, y me disculpo, citaré a ninguno de los intervinientes, más que nada para no olvidarme de ninguno y tampoco para hacer ahora un resumen en forma de citas, ¿no?, de citas que sería probablemente, no recogería bien la riqueza de las intervenciones y probablemente sería aburrido. Por lo tanto, voy a hacer, insisto, mi propia síntesis de esos 4 puntos, ¿no? Sobre la definición, la medición y la extensión de la corrupción, en este caso en nuestro país, de alguna manera se han utilizado, por un lado, la definición oficial, por decirlo así, de lo que se entiende por corrupción política, ¿no?, como el uso de poder público en beneficio privado. Ese beneficio puede ser material, monetario, o puede ser otro tipo de beneficio en términos de estatus o cualquier otra situación. Pero yo creo que esta definición oficial, aplicada especialmente al ámbito de las administraciones, de los gobiernos, podría ser también transferible de una manera inmediata al ámbito al ámbito privado, al ámbito de la empresa privada. También estamos viendo conductas de directivos de alta dirección en muchos ámbitos donde es un uso de poder corporativo en beneficio también propio, ¿no?
y hay personas del ámbito empresarial que están siendo juzgadas y otros en la cárcel que entrarían perfectamente en ese tipo de definición. Pero además de esa definición, por decirlo así, oficial, la de los estudiosos, también han surgido referencias a que es necesario ampliar esa definición, especialmente en una dimensión moral, ¿no? En una dimensión moral, en la medida en que conductas que llamamos corruptas afectan de una manera importante al interés general o al bien común, sea ese el bien común en un sentido muy amplio, el de la sociedad, o sea, insisto, un interés general, el de los stakeholders, ¿no? O más específico en el ámbito de la empresa. Se hablaba también de corrupción alta y baja, ¿no? Aquella que afecta a las élites, ¿no? Y aquella que afectaría al conjunto de la sociedad, ¿no? Y se venía a decir, se ha dicho que nuestro país no aparece mal clasificado en lo que se refiere a corrupción baja, y sí, sin embargo, tenemos una muy mala puntuación, una muy mala situación en corrupción alta. Yo creo que esto es así, aunque esto haría no la advertencia, sino la observación que este tipo de clasificaciones se hacen a partir, que lleva a cabo Transparencia Internacional, se hacen a partir de las percepciones en general que tienen los propios ciudadanos acerca de lo que están viendo o viviendo en su país. Y puede ser que esas percepciones sean más exigentes de los propios ciudadanos en unos países y en otros. Es decir, que no nos dejemos también alegrar o llevar por la alegría más bien de que salimos bien clasificados en la corrupción baja, porque es verdad que si incluimos ahí a la respuesta a aquella pregunta con o sin IVA, probablemente esa corrupción baja está como más extendida, ¿no? O lo que me decía ayer un buen amigo sevillano, me decía él, dice, no, hay una alta, dice, estoy haciendo un pequeño trabajo, me decía él, sobre la alta valoración social que tiene la picaresca en nuestro país. Picaresca puede entenderse también en muchos casos por esas situaciones de corrupción en un sentido amplio baja, ¿no? Esa expresión, decía él, mira qué bien siente en España cuando le dices a otro qué golfo eres, ¿eh? Y se lo dices sonriendo, ¿no? Hay ahí, por lo tanto, una valoración que habría que tener en cuenta. También en este ámbito, recordar un poco que la corrupción es cosa de dos, ¿no? Ha salido en una de las preguntas, ¿no? Y es importante, decía mi abuela cuando me quería advertir, cuando me iba a la ciudad, desde la parroquia en la que he nacido, decía mi abuela que cuidado con los timos, pero me advertía que un timo necesita dos actores, el timador y el timado. Con uno solo no funciona, ¿no? Y probablemente en la corrupción eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Esto también se hablaba de corrupción individual versus tramas de corrupción y que no es muy acertado probablemente analizar la corrupción desde el punto de vista individual, o también si es algo natural a la condición humana o si es algo adquirido. Sí me quedo, en todo caso, en una cuestión, por lo que voy a decir un poco a continuación, acerca de su extensión. Si vemos los casos de corrupción que están hoy en los juzgados o que están en la prensa, aunque estén siendo juzgados hoy o conocidos hoy, cuando le pongo fechas, son en general casos ocurridos en la década de los 90 y en la primera década de este siglo, ¿no? Poner esto desde un punto de vista de análisis aplicado de la corrupción, yo creo que es importante para no hostigarnos demasiado, tener en cuenta que esa corrupción de alta por arriba se ha desarrollado especialmente en los años 90 y en la primera década de este siglo. Ahora vendré a ¿por qué hago esta referencia temporal? Y que además, cuando uno examina también todos los casos que están en vía judicial o que han salido en la prensa, te encuentras que de forma desproporcionadamente alta esos casos de corrupción están muy relacionados con tres tipos de actividades económicas, digo ahora, con actividades que tienen que ver con la regulación urbanística,
con la recalificación, pero en general con la regulación urbanística. Segundo, actividades que tienen que ver con los contratos públicos de inversiones, de contratos públicos en general. Y en tercer lugar, hay una actividad menos conocida pero importante, que es también motivo de casos de corrupción. Ahora en Cataluña hay alguno de ellos realmente sonado, que son las concesiones, es decir, las concesiones en régimen de monopolio privado de prestación de actividades o servicios públicos son también una fuente muy importante. Tener en cuenta, identificar un poco. Al margen dejo la financiación de los partidos políticos, que en general esa financiación va a través de alguna de estas tres actividades. No sé si estoy cogiendo el 70% o el 80% de los casos de corrupción, no lo sé, pero sí que creo que es importante identificar esas actividades. Muy bien. Segunda, sobre los efectos de la corrupción, en todo caso, antes de las causas y de las terapias. Los efectos. En términos económicos, he visto antes de ayer, la corrupción también tiene una dimensión económica muy importante, de alguna manera es una emergencia económica también. La cuantificación es difícil, pero he visto antes de ayer una referencia a un trabajo reciente donde estima que el impacto de la corrupción puede estar siendo de esa corrupción alta, de 0,5 al 1% del PIB español. Es una cuantía importante, en todo caso, pero probablemente aquí no ha salido tanto la referencia a la importancia económica de la corrupción, probablemente porque se da, por supuesto, sino que se ha insistido mucho en la dimensión moral o amoral, podríamos decir, de la corrupción. Y en este sentido yo me siento ahí muy cómodo, porque yo creo que hay una corrupción de los sentimientos, a mi juicio, ¿no? Utilizando una expresión de Adam Smith, la corrupción de los sentimientos morales. Decía él, en muchas ocasiones nos volvemos indiferentes, la sociedad nos volvemos indiferentes a los efectos morales que tienen determinadas conductas que él no llamaba corruptas en aquel momento, pero que podríamos entrar hoy en esa clasificación. Y también decía a los costes sociales de a veces de políticas aparentemente racionales, en un aprovechamiento que probablemente no se me debería permitir, podríamos decir, probablemente en las políticas de austeridad que aparecen como políticas racionales tienen unos costes sociales tremendos a los cuales nos hemos vuelto un poco indiferentes, ¿no? ¿Por qué cito a Adam Smith? Porque Adam Smith probablemente es de todos los economistas, de los economistas clásicos, aquel que de una manera más clara ha expresado el efecto disolvente que tienen las conductas corruptas en la estabilidad, en los efectos del capitalismo, lo que él llamaba economía comercial. En aquella época la palabra capitalismo, estoy hablando de 1700, a finales de 1700, no se empleaba aún la palabra capitalismo, pero él tenía muy claro que en aquella economía de mercado, economía comercial que estaba apareciendo, esto en Inglaterra, en Escocia, en Edimburgo, donde él vivía y escribía, decía él, para esa economía comercial, para ese capitalismo, las conductas corruptas son demoledoras. Él hablaba, dicho así de una forma muy rápida, de las conductas del panadero o del carnicero que vendía carne contaminada, sin tener en cuenta los efectos que esa carne contaminada iba a tener en el bienestar, la utilidad y la confianza de la población en el sistema de libre empresa, ¿no? Pues si uno sustituye ahora a algunos carniceros, porque todos no serían, ¿no?, corruptos, algunos carniceros de Adam Smith por algunos financieros de las últimas décadas, probablemente el argumento de Smith hay que aplicarle. En el sentido siguiente, el capitalismo, la economía de mercado, es un sistema muy ético que necesita de todos los actores que se mueven dentro de ellas un sentido moral muy intenso. De lo contrario, este sistema no puede funcionar en beneficio, como decía Adam Smith, del conjunto de la sociedad.
Cuando Adam Smith escribía La riqueza de las naciones no era la riqueza del monarca, no era la riqueza del país, era la riqueza entendida como bienestar per cápita de todos los ciudadanos. Por lo tanto, aquellos que aquí, y somos muchos, veamos con simpatía el sistema de libre empresa, tenemos que ser conscientes que ese sistema de libre empresa se asienta sobre esta dimensión moral. De lo contrario, tendremos muchos problemas. Y probablemente, para acabar este punto 2, probablemente es que la corrupción tiene una capacidad de infiltrar al conjunto de la sociedad tremenda, ¿no? Creo que era, no me vean muy ilustrado, es que lo leí hace poco, pero no menciono de forma directa, pero decía León Tolstói en Ana Karenina, decía él algo así como: no hay condiciones de vida a las que un hombre no pueda acostumbrarse, como la corrupción, dice, y decía, sí ve que a su alrededor todos lo aceptan. Este es el problema, a mi juicio, que tiene la corrupción. Las causas. Cojo de una de las últimas intervenciones, dice, ¿por qué personas con un estatus político y empresarial elevado se arriesgan a prácticas que, de ser conocidas, afectarían o afectan de una manera importante, como estamos viendo, ¿no?, a su imagen, a su autoestima, a su reconocimiento social? ¿Por qué estas personas, ¿no?, aceptan ese riesgo? Comenzando por uno de los argumentos, bajos sueldos, parece que no. Se ha publicado hace poquito, leí en The Economist la semana pasada, un estudio sobre casos donde se había aumentado los salarios a funcionarios elevados de determinados países y la corrupción no disminuía con la elevación de los salarios. Pero vamos, da la impresión de que no es un argumento. Dice, bueno, entonces, ¿por qué? Miren, yo en primer lugar veo detrás de la corrupción que tenemos en nuestro país, de ese 70-80%, veo un problema de espuma de la euforia de los años 90 o 60. Cuando las aguas van muy abundantes y agitadas, se crea espuma. Y yo creo que, en parte, eso no es una disculpa, pero creo que vale la pena saberlo, en gran parte, una parte de esa corrupción es un poco la espuma de aquella euforia exagerada. Ahora, esa euforia trajo consigo algunos elementos culturales que yo creo que son peligrosos. En primer lugar, trajo consigo una adulación y una adoración de la riqueza, fuesen cuales fuesen sus fuentes, exageradas. Y lo veíamos en muchos casos. Veíamos adular más bien a muchas personas de las cuales sabíamos de dónde venía su riqueza, ¿no? Yo creo que este elemento de adoración, de adulación de la riqueza, es un elemento cultural, que si creyésemos que tiene alguna base de permanencia sería peligroso. También vinculado a eso ha venido un poco, especialmente en el ámbito de los negocios privados, de la actividad económica privada y de la pública, una especie de, si Adela me lo permite decir así, no sé si soy preciso, de ética nihilista, ¿no?, donde la idea es vale todo. Y además, en muchas ocasiones, justificándolo en las leyes del mercado. Y cuando escucho a personas hablar de esta manera, pienso, esto no debe haber estudiado en una facultad de económicas, porque somos más serios, debe haber estudiado en una escuela de negocios, donde son más proclives a hablar en muchas ocasiones de crear valor para el accionista, como lo soy de algunas empresas, ya me va bien, pero una empresa, en la visión además actual, tiene que crear valor para la sociedad. Y dentro de los actores sociales están los accionistas. Pero esa cultura que durante los 90 y los principios de esta década las escuelas de negocios difundieron de crear valor para el accionista, tiene mucho que ver o lleva detrás de sí esa cultura nihilista. Todo vale, las leyes del mercado. Dice, ¿pero qué mercado? Si el mercado desde los liberales, y hoy me han regalado un libro magnífico de Laureano Figuerola,
que se ha editado aquí. Esto a Sergio no lo veo por ahí, pero un libro allí, un libro de Laureano Figuerola, que fue probablemente el liberal español más completo, fue el que creó la peseta, fue el que unificó el sistema monetario español, el sistema tributario, aunque no pudo con el concierto vasco, el sistema arancelario. Este es Laureano Figuerola. Laureano Figuerola. Este personaje decía, al cual yo dediqué 2 años de mi vida, este personaje decía que el mercado es el resultado de la ley. Si hay una buena ley, habrá un buen mercado, un buen funcionamiento del mercado. Pero si no, es la selva. Pero eso no es la economía de mercado, la selva. No lo es. Por lo tanto, la idea de yo es que hago lo que me pide el mercado, dice, no, usted es un golfo, en el mejor de los casos, pero el mercado es otra cosa. El mercado es un sistema ordenado, con compromisos mutuos, con confianza recíproca, con cumplimiento de la palabra y de la ley. ¿De dónde han sacado esta expresión? Ese es el argumento de Nuremberg. Yo hacía lo que me mandaba. ¿Quién? El mercado. Dice, no me vale como argumento de eximitorio de su conducta. Por lo tanto, yo creo que hay ahí, insisto, en las causas, hay también esta dimensión, de nuevo, cultural o moral, que es, a mi juicio, muy importante. Y voy ya a las terapias, ¿no? A las terapias. Escuchándoos, se me ha ocurrido un poco decir, bueno, vamos a ver, las terapias pueden ser o del sistema sanitario o del sistema de salud. A ver si, dice, cuando uno tiene enfermedad o un cáncer, dice, pues mire, al sistema sanitario, eso al sistema sanitario, que en el ámbito que sería el sistema judicial y el sistema penal, ¿no? Al sistema sanitario. Pero si vemos la corrupción desde una perspectiva más amplia, como se ha dicho aquí y como he intentado recoger, probablemente entonces la terapia para la corrupción, para esos sentimientos morales que se nos han pervertido de alguna forma, la terapia no es únicamente ni exclusivamente el sistema sanitario, es el sistema de salud. Sistema de salud. Y en este sentido me he permitido, dada mi formación de economista neoclásico y también en parte de ingeniero, me he permitido inventarme, después de haberos escuchado, una ecuación de la corrupción, que tiene, imaginaros ahora, una ecuación, corrupción igual a, y le pongo 3 sumandos que cuanto más fuertes sean, más corrupción generan. Y después otros 3 sumandos que cuanto más elevados sean en la sociedad, menos corrupción generan. Y mi ecuación de la corrupción me saldría de esta manera. Cuanta más regulación haya de la actividad económica o administrativa en nuestro país, cuanto más regulación, más discrecionalidad tendrá aquel que gestione esa regulación. Por lo tanto, disminuyamos en la medida de lo posible y necesario muchas de las regulaciones. Pongo por caso, esto es peligroso según cómo lo voy a hacer de tipo urbanístico, porque dice, hombre, no, es que en parte detrás de la discrecionalidad o de la arbitrariedad que hoy da la regulación urbanística es por donde se nos cuelan las conductas corruptas. Segundo, disminuyamos el capitalismo concesional que se nos ha colado de una manera extraordinaria en nuestra sociedad, porque a través de las concesiones van también los fenómenos de comisiones y los fenómenos de corrupción. Y decía al principio, dice, y el fraude fiscal, es verdad, aquí hay una ampliación del término corrupción al fraude fiscal, que es la economía sumergida, quiero decir. Los estudios no son muy precisos, porque es como decía alguien, me parece que era Osborne, cuando hablaba un poco eximiendo a los auditores, ¿no? Pues también con la economía sumergida, cuando la calculamos, hay que decir lo mismo, nos sale entre el 20 y 25% del PIB, que son cantidades considerables, pero como no tenemos los datos, tampoco sabemos muy bien si la auditoría, pero es importante. La idea es, cuanto más elevados sean estos 3 vectores, en nuestra sociedad, nuestra economía, más elevada va a ser la corrupción. ¿Y qué factores habéis mencionado que la disminuirían? Bueno, la idea de transparencia o evitar la opacidad. Lo de la transparencia puede ir a través de financiación de los partidos, de proteger a los denunciantes, de reducir el número de aforados,
o sencillamente de que de la misma manera que los jueces pueden pedir a las administraciones públicas los contratos para ver si en esos contratos dice, bueno, pues que de una manera inmediata, una vez firmados esos contratos, como ocurre en otros países, esos contratos sean de acceso libre, ¿no? Es el mecanismo normal, nos evitaríamos ya muchos problemas. Yo muchas veces he pensado que si nadie supiese cómo pongo las notas, probablemente alguna vez caería en la tentación de hacer alguna, pero como tengo que darlas públicas y los alumnos pueden con esto de los mecanismos, de los instrumentos digitales de ahora, pueden verlo, eso ya me condiciona a no hacer ningún tipo de discriminación, ¿no? En segundo lugar, un elemento que disminuiría, que cuanto más intenso sea, disminuiría la corrupción. El control, lo que se decía en la última mesa, en la penúltima mesa, los controles internos y externos en las empresas, el buen gobierno bien auditado, y también los códigos éticos dentro de las organizaciones. Yo creo que tienen sentido, pero siempre que sean que se apliquen. Y lo que no es admisible es que patronales españolas, teniendo a presidentes que estaban ya encausados, siguiesen siendo presidentes de esas asociaciones. No puede ser. Si queremos, desde el mundo, hoy aquí no está la política, estamos gente de la empresa y de la sociedad civil. Si queremos ser exigentes con los políticos, alguien decía ejemplaridad, pues la ejemplaridad comienza con nosotros mismos. En aquellas asociaciones profesionales en las que estamos, en aquellas asociaciones empresariales o instituciones, debemos ser nosotros los primeros en ejercer esa ejemplaridad, porque es lo que nos va a dar fuerza después para poder exigírsela al mundo de la administración. Y por último, veo la hora, son las 2, por lo tanto llevo 25 minutos y yo me había propuesto 15. Está la cuestión de los valores. Dice, la idea un poco de que una sociedad más exigente, ha habido expresiones de todo tipo, la educación, pero una sociedad más exigente en su sentido ético, lo que acabo de decir también en su ejemplaridad, es una sociedad que conseguirá que la ecuación me funcione mejor. Nada más, permitidme solo una conclusión, que yo creo que es importante. Si tuviese que decir de todo esto que he dicho, ¿qué es lo más importante? Lo que aún no he dicho. Creo que lo más importante es que nos hayamos reunido. Además, asociaciones de comunidades autónomas diferentes de España, cosa que en las últimas décadas ya no viene siendo frecuente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es, al margen de las conclusiones que cada uno de nosotros hayáis sacado o hayan sacado, lo más importante para mí, la conclusión más importante, es el hecho de que especialmente 3 instituciones y 3 personas que están sentadas juntas aquí delante nos hayan convocado hoy aquí en Sevilla, en la Universidad Pablo Olavide. Por lo tanto, muchas gracias a ellas, y la idea, recojo del rector, la idea de que esto debería tener algún tipo de continuidad, decía él, ahora no recuerdo las palabras que utilizó, pero algo así como algún mecanismo permanente, decía él, de seguimiento. Bueno, es en todo caso una sugerencia que a los organizadores les dejo. Muchas gracias, ha sido un placer el vernos todos hoy y espero que haya ocasiones también en el futuro para hacerlo. Muchas gracias.